Vamos a ver si conectan algunas personitas por allí por el Facebook. Yo los quiero ver conectándose, los quiero ver ahí haciendo toda la labor también de difusión del mensaje, de difusión de los canales virtuales, que ustedes puedan hacer parte de esto y puedan hacer parte pues, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que pues los invito a que se vayan disponiendo, se vayan alistando, vamos alistando la Biblia también, vamos alistando, bueno, todo lo que necesitamos para hacer posible esto que estamos viendo aquí. Yo voy a empezar a compartir el vínculo también a algunas personas. Ustedes saben que estos primeros minuticos son de empezar a compartir el vínculo, de empezar a hacer esto una realidad y que pues podamos de verdad interactuar entre todos, podamos tener un buen momento de oración, un buen momento de alabanza. Además que hoy tengo un invitado súper especial que ya les voy a presentar y que pues es de mucha alegría para mí tenerlo hoy aquí conmigo. Ya vamos a presentar aquí a mi hermano Andrés. Ya ahorita en un segundo se los voy a presentar aquí. Eso es de lo más famoso que hay en Ecuador, de estos músicos famosísimos que hay en Ecuador. Y ya con mucho gusto les hago el anuncio. Vamos a ir compartiendo por favor el vínculo aquí del Facebook, se los voy a estar enviando. Poco a poco ustedes también aprovechen, copien el vínculo. Si no lo tienen, si no saben cómo compartirlo, por favor avisen. Por el chat estamos disponibles, estamos dispuestos para responder todas sus inquietudes. Así que, pues bueno, aquí esperamos a que vayan ustedes comentando, que se vayan conectando. Y con eso tenemos, esto es suficiente para nosotros porque podemos también compartir. Por ahí está Jessica, muy bien Jessica, Dios te bendiga. Leito también está conectado. Bueno, Leo, un saludo muy grande hermano, Dios te bendiga. ¿Quién más estará por aquí hoy? A ver, déjense ver por favor. Vamos a monitorear por aquí a ver quién más está. Vamos a dar un par de minuticos nomás porque el tiempo es oro también. Vamos a dar un par de minutos a ver que la gente se vaya conectando. Ya vemos alrededor de 8 personas conectadas. Vamos 9 personas conectadas en esta transmisión en vivo. Bueno, yo voy a ir saludando, me voy presentando también, voy haciendo la respectiva presentation. Para los que no me conocen, de pronto llegan por primera vez a este canal virtual, pues mi nombre es Marlon Robles. Yo estoy liderando en este momento un ciclo de enseñanzas, un ciclo de predicaciones. Esta sería la número 5 de 5 enseñanzas en las cuales vamos a poder como contemplar lo que significa el regreso a Dios, ¿sí? Básicamente, el regreso a Dios. Entonces, qué interesante suena eso, ¿no? El regreso. El regreso es algo súper importante porque nos enmarca en la Semana Santa y nos enmarca en todo este tiempo de Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta este próximo domingo, ¿no? Y que ya se van cumpliendo los 40 días de caminar por el desierto. Y las 4 anteriores enseñanzas nos han mostrado qué formas tenemos nosotros de alejarnos de Dios y qué formas tenemos nosotros de acercarnos a Dios. Entonces, aquí tenemos una cosa bien importante y es cómo nos estamos alejando nosotros de Dios, qué factores nos alejan de Dios y qué cosas nos acercan al Señor. Entonces, cómo combatir cada uno de esos alejamientos y cómo acercarnos y cómo combatir cada uno de esos alejamientos. Entonces, en un primer momento, yo les decía a ustedes, y aquí pues aprovecho a hacer una contextualización de los temas. Yo sé que algunos ya han estado muy juiciosos y dirán, bueno, va a contextualizar otra vez. Pues hermanito, hay que darle la oportunidad a otras personas también de que se enteren de lo que estamos haciendo en la comunidad. Entonces, inicialmente, ¿qué veíamos? Veíamos en la primera enseñanza, veíamos un poco
sobre el alejamiento, ese alejamiento por la desilusión del Dios que creemos conocer y que en realidad no es, ¿sí? O sea, ese Dios que nos dibujamos, que nos prefiguramos nosotros mismos, ese Dios que nos inventamos, que es el Dios a mi manera, y, y cuando realmente nos damos cuenta de que ese Dios no es el verdadero Dios, entonces hay una desilusión. Y ahí es cuando los discípulos que van hacia Emaús se retiran de Jerusalén, o sea, se alejan de la presencia de Dios y se van hacia Emaús. O sea, se van simplemente hacia el camino opuesto a Jerusalén, o sea, hacia la presencia de Dios. Cuando en la Biblia se habla de Jerusalén, se habla de la presencia de Dios, de la cercanía con Dios. Ese es el significado cuando el autor sagrado coloca Jerusalén. Por ejemplo, toca entender también los contextos en los que se escribe y los momentos en los que se escribe para poder hacer la interpretación de la Jerusalén de la Biblia. Después tenemos otro tipo de alejamiento, que es ese alejamiento por las falsas certezas, las certezas del mundo. Las certezas del mundo, ¿cuáles son? Esas certezas que son como, oiga, es que yo ya lo tengo todo. Yo tengo un buen trabajo, tengo un buen recurso, o tengo unos buenos papis que me mantienen, o tengo como certezas, por ejemplo, de tipo afectivo. Entonces, yo ya conocí a la mujer de mi vida. Ella es la mujer de mi vida. Yo por ella dejo a mi papá, dejo a mi mamá, dejo todo abandonado, dejo de estudiar, dejo de ser un hombre responsable y me pongo a hacer otras cosas. Entonces ahí vienen una serie de certezas que son muy del mundo, ¿sí? Una serie de certezas que no son las certezas de estar con Dios, sino que es otro tipo de certezas. Esas certezas, digamos, nos producen un alejamiento súper importante. Sobre todo cuando son certezas a nivel afectivo y material, que son los dos ejemplos que les he dado. Desde ahí tenemos un alejamiento. Entonces, en el primer alejamiento, a partir del cómo desconozco a Dios y me alejo como los discípulos que van hacia Emaús, pues, ¿cómo se rebate eso? Pues primero, estudiando, conociendo al Señor también de cierta forma, formándome más bien, orando, porque al orar hablamos con Él y en la interacción con Dios lo vamos conociendo. Y pues dejar que la iglesia nos enseñe también cómo es el rostro de Dios. Y por otra parte tenemos en la segunda de alejamiento a partir de las certezas, pues como hizo el hijo pródigo, ¿no? En la parábola del Padre Misericordioso, que fue el texto que utilizamos para esa enseñanza, y es, vamos a hacer lo que hizo este muchacho. ¿Qué fue lo que hizo él cuando estaba a punto de comerse la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos? O sea, cuando tocó el fondo existencialmente, él entra dentro de sí, reflexiona, mira su situación actual, mira su entorno y desde ahí espera poder hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, ese es súper importante, ese espacio, ¿no? Muy bien. Luego teníamos un alejamiento a partir de la ceguera. ¿Sí? La ceguera espiritual de que no sentimos que Dios esté con nosotros, ¿sí? Esa ceguera que nos impide ver a Dios en la cotidianidad, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿No? Ese es el alejamiento que produce la ceguera. Y finalmente teníamos, otro tipo de alejamiento que fue el último que vimos la vez pasada. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda y de pronto pueda comentar de los que ya estuvieron allí, el alejamiento de la última vez que pudimos estar aquí. A ver, no sé, yo los quiero animar a que me escriban, si quieren me escriben al WhatsApp. Normalmente cuando uno transmite la transmisión yo voy 10 segundos más adelantado o 15 segundos más adelantado de lo que ustedes están allá en sus casas. Entonces, si me escriben por el chat, yo puedo ver en el chat, pero lo voy a ver como 10 segundos después de que ustedes lo escriban. Y si quieren, me pueden escribir a mi WhatsApp, los que tienen mi número, con mucho gusto. ¿Sí? Mientras tanto, yo les quiero presentar a un gran amigo que está hoy aquí en esta transmisión conmigo.
que es una persona que conozco hace ya un buen tiempo y que ha sido un compañero de lucha en muchas cosas. Entonces, él se llama Andrés. Andrés es nuestro invitado especial del día de hoy. Andrés vive en Quito, en el Ecuador. Y bueno, mi hermano, ya preséntate tú, saluda a la gente que te están escuchando en este momento. Bueno, un cordial saludo a ti. Gracias por la oportunidad Y bueno, mi hermano, de esta ya invitación. preséntate tú. Soy Andrés, yo pertenezco a un grupo de música. Eh, Y bueno, mi en hermano, estos ya tiempos preséntate tú. soy Andrés, No, yo estamos. pertenezco a un grupo de música. Casa, un poco triste porque mi actividad era junto a mi esposa ir cada domingo a estar en la misa, ser parte, colaborar con el canto, pero en estos momentos sí ha cambiado un poco el pasar de los días, sí, es un poquito medio triste y bueno, y claro, estos momentos son donde refugiarnos en Dios es lo mejor y hablar con otras personas, transmitir, nos hace bien, tanto para el alma como para mí podernos distraer un poco, ¿no? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Así es, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde te pedimos que nos llenes con tu santa presencia, que nos llenes con tu amor, con tu misericordia, que, Señor, no importa las fallas técnicas, no importa las falencias en el internet, no importa lo que esté sucediendo, lo más importante es que tú te des cuenta de lo que estamos haciendo desde esta comunidad Lapisanto, lo que estamos haciendo nosotros como hermanos para poder congregarnos, para poder alabarte y bendecirte, Señor, y que tú
seas el principal homenajeado aquí, que tú seas, Señor, el digno de honor, poder y majestad, que seas tú, Espíritu Santo, definitivamente el encargado de hacer la obra, que seas tú, Espíritu de Dios, el que se mueva con esa autoridad maravillosa con la que sabe moverse, que tú, Espíritu Santo de Dios, nos permitas a nosotros poder contemplar tu gracia, poder contemplar tu gloria. Que tú, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengas sobre todos nosotros, vengas sobre nuestros corazones, vengas hoy a nuestras vidas, Señor. Que hoy el tiempo se detenga y en el nombre poderoso de Jesucristo podamos nosotros entender la verdad. Podamos entender nosotros la realidad de estar contigo, la realidad de tenerte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que Espíritu Santo de Dios, sopla con todo poder y autoridad en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, sobre cada uno de los hermanos que están hoy aquí encargados de esta comunidad, sobre los servidores de la comunidad, sobre las personas que están participando a través de esta transmisión en vivo. Tómalos a cada uno de ellos y bendícelos, Señor. Bendice a tantas personas que hoy en día se sienten solos, se sienten tristes, se sienten abandonados. Que Espíritu Santo hoy logres traerlos, Señor, si quieres, a esta transmisión o a las miles de transmisiones que se están haciendo por redes sociales, de diversos grupos, comunidades, hasta congresos virtuales que ya he visto que están haciendo. Que en el nombre de Cristo podamos nosotros hoy disfrutar de tu presencia, de tu palabra y de tu amor. Ven, Espíritu Santo, síguenos soplando, síguenos ungiendo, síguenos llenando de tu presencia, como decía la canción que estábamos cantando ahorita. Así que sopla, Espíritu Santo de Dios. Bueno, gracias Dios por bautizarnos, por bendecirnos hoy aquí, por acompañarnos como siempre en todas las transmisiones, en todo lo que hacemos. En todo momento, en todo lugar y en todo espacio tú nos acompañas, Señor. Por eso te bendecimos y te adoramos, te exaltamos, te glorificamos hoy y siempre, Señor. Bueno, mis hermanos, entonces, ya entrando un poquito en materia, vamos a buscar en la palabra de Dios. Yo los invito a que saquen su Biblia, que saquen su palabra de Dios, que la tengan ahí listica, ¿no? Para poder hacer esta enseñanza como Dios la quiere que la hagamos, con poder, con autoridad, con mucho amor y con mucha humildad también, ¿no? Y el texto que vamos a mirar hoy, ¿sí? Es un texto además muy famoso, muy conocidito por ahí, por el mundo de la Iglesia Católica, porque pues es un texto que se ha leído en varias ocasiones, que está dentro de los evangelios, por consiguiente también se ha podido leer en la Santa Eucaristía. Este texto se llama, lo voy a decir la cita bíblica más bien. Mateo, capítulo 18, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Voy a escribirlo en los comentarios del chat. Entonces es Mateo, voy a escribir aquí completo, Mateo 18, del 21 al 35. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tienen. Ese es el texto que vamos a trabajar hoy. ¿Alguien de ustedes me puede replicar, me puede decir qué significa o cómo se llama la enseñanza de hoy? Ustedes vieron ahí, por ahí la publicidad estuvo rodando por redes sociales, estuvo circulando un aviso que decía el nombre de esta enseñanza de hoy, que es una pregunta. Es una preguntica. ¿Cuál será esa preguntica? A ver, yo los animo a que ustedes escriban, a que ustedes puedan comentar cómo se llama la enseñanza de hoy. ¿Cuál es su nombre? Vamos aquí a ponerle paciencia, a esperar un momentín. A ver, ¿cómo se llama esta enseñanza? No sé si la vieron por ahí. Alguno que escriba, que tenga el valor de comentar aquí en el chat del grupo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy?
Es una pregunta muy sencilla. Muy bien, ahí apareció Juan. Hola Juancho, Dios te bendiga. Sí, Señor. ¿Y después de la misericordia qué? Perfecto. Ustedes saben que nosotros nos estamos preparando para un camino, estamos caminando un camino de Cuaresma todavía y nos estamos preparando para un acontecimiento súper importante. O sea, de hecho, todo el tema de la Cuaresma, todo el revuelo de nuestra Cuaresma, que entre otras cosas ha sido una Cuaresma muy chocoloca, como diríamos aquí en Colombia, muy chocoloquísima, porque pues a la Cuaresma se le sumó la cuarentena. Entonces estamos de verdad teniendo un proceso de desierto casi que obligatorio. Y estamos en ese proceso de desierto, de decir, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué le está pasando a la humanidad? ¿Qué le está pasando al ser humano? Qué frágiles somos, qué débiles somos también. Pero a su vez, qué cosas tan complejas tenemos en nuestras vidas. Entonces, es oiga, qué fuerte esto, qué complicado esto que estamos viviendo, pero a la vez, qué cosa tan interesante, ¿no? Qué cosa tan chévere poder sentarnos en nuestra casa con nuestras familias a pensar, ¿sí? Esta semana que pasó también tuve la oportunidad de predicar en otra comunidad y en esa comunidad fue como un taller más de oración, un taller en vivo, ¿verdad? Sí, lo mismo, un streaming eh, por una plataforma donde pude interactuar con otras personas y desde allí hicimos un tallercito de oración. Y como parte de la oración, digamos de esta oración que es de forma escrita también, trabajamos sobre todo la oración escrita, entonces tuve la oportunidad de colocarles unas tareillas a estos muchachos que estaban allí y esas tareillas eran muy sencillas, era todo para realizar con la casa, con la familia, con las personas con las que estábamos pasando la cuarentena. Hacer la señal de la cruz en su frente, pedirle al Espíritu Santo imponiendo las manos, o sea, eran unas tareitas bien sencillas y muy bonitas. Y eso motiva a la gente a que, bueno, oye, como que estemos aquí, ¿sí? Como que nos juntemos, ya que estamos en casa, pues que no sea un aislamiento de cada uno en su cuarto, sino que sea un aislamiento también familiar, bonito, que nos cuidemos entre nosotros, pero que estemos atentos también a la vida del otro, ¿sí? Que nos cuidemos nosotros mismos, pero estemos atentos a la realidad y a la vida del otro. Entonces, qué chévere esto. Por ahí vi que se conectó Paul, también del Ecuador. Bueno, bienvenido hermano, Dios te bendiga. Por favor, escriban en el chat de comentarios que están ahí presentes porque yo no los puedo ver a todos. Entonces, bueno, esta Polito saludó, muy bien, Dios te bendiga hermano, un abrazo gigante. Entonces, por ahí se acaba también veo que están conectándose Lina Sánchez. Y bueno, muy bien, hay varias Linas por aquí conectadas, ¿no? Vamos a continuar. Mateo 18, 21 al 35. Entonces yo voy a proclamar esta palabra y posteriormente vamos a hacer la enseñanza en unos punticos ahí sencillos, básicos. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentando uno de los que debía millones. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a los pies y le suplicó, dame un plazo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. El empleado, al salir, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía un poco de dinero.
lo agarró por el cuello y le dijo: «Paga lo que debes». El compañero se echó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: «Malvado, te he perdonado toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, como yo me compadecí de ti?». El señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes dirán: ¿qué hace este texto metido en el camino del regreso? Sí, es la primera pregunta que nos podemos hacer, pero quiero que nos demos cuenta que si bien nosotros hemos visto unos tipos de alejamiento de Dios que se rebaten con unas estrategias, con unas fórmulas, y nos producen un tipo de regreso a Dios también, ¿cierto? El regreso en conocerlo, el regreso en la certeza, el regreso en quitarnos la venda de los ojos, ¿sí? El regreso en verlo en el hermano. O sea, hay diversas formas de regreso también, como lo vimos en las anteriores enseñanzas. Pero eso nos va llevando y nos va preparando a nosotros a un camino de conversión, o sea, de regreso a Dios durante esta Cuaresma. Y aquí es donde viene lo interesante, porque sí, muy chévere, nosotros caminamos la Cuaresma en cuarentena, muy chévere, nosotros estamos andando este camino del Señor, muy bonito, pero una vez que llega la Semana Santa, como ya nos llegó, es que ya la Semana Santa nos llegó, ¿sí? Y me parece curioso porque todos los que estaban pensando irse a pasear, pues lastimosamente no lo pudieron hacer. Y eso nos implica tener una Cuaresma y una Semana Santa muy diferente a las demás. Semanas Santas multitudinarias en los templos, ¿no? Pareciera que la gente se acuerda de ser católico solo 2 días en el año. 2 veces en el año, mejor dicho. Nos acordamos de ser católicos en la Semana Santa, incluido el miércoles de ceniza, las iglesias full de gente poniéndose la ceniza. Y nos acordamos de ser creyentes y católicos en diciembre. Y en diciembre, aparte de todo, regalando mercaditos y haciendo cosas, las obras buenas, como para limpiar la conciencia de todo lo que no hicimos durante el año. Entonces, esta Semana Santa, que además va a ser bien particular porque se rompe el esquema de la Semana Santa tradicional, donde multitudes de gente en los templos, donde la gente paseando va a misa en pantalonetas, en shorts allá en tierra caliente, pero pues van como por cumplir o van porque quieren, o etcétera, etcétera. Entonces, toda esa dinámica se rompió. Toda esa dinámica se cayó. Y resulta que tenemos una Semana Santa en la que vamos a estar en casa. Una Semana Santa en la que la interacción va a ser con el televisor, o va a ser con el celular o con la tablet o con el computador, viendo las ceremonias transmitidas por televisión. Yo ya particularmente tengo agendado en mi yo no tengo televisión por cable aquí en mi casa. Lo único que tengo es el internet. Entonces, pues seguiremos las ceremonias de transmisión de Fray Nelson Medina o de Cristovisión, de pronto viendo el streaming por internet. Bueno, ahí EWTN lo tengo configurado en el televisor de la sala. Entonces, esto va a ser nuestra Semana Santa. Una Semana Santa muy diferente, pero a la vez es una Semana Santa que nos está permitiendo reflexionar
mucho más profundo nuestra vida, nuestra existencia, la relación con la familia nuclear, o sea, la familia con la que estamos conviviendo en este momento. Esta Semana Santa nos está permitiendo a nosotros todas estas cosas. Entonces mi pregunta es, después de esta Semana Santa, ¿qué va a pasar con nosotros? Sabemos que Jesús muere, ¿no? Tiene su pasión, muerte y lo más importante de todo, tiene su resurrección. Y eso es lo que estamos esperando, la resurrección del Cristo, de nuestro Dios. Esa es la espera que tenemos durante esta cuaresma, cuarentena, y que tenemos en esta Semana Santa que ya viene. Y es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahí viene la pregunta clave, porque es que esta predicación se llama ¿y después de la misericordia qué? ¿Por qué? Porque es que cuando Jesús resucita, Él nos salva del mal. Y el mal entiéndase como el pecado, pero es que el pecado no solo es lo que, digamos, no solo es lo que yo hago interiormente y si es un pecado venial o mortal o lo que sea. Lo que pasa es que el pecado tiene una repercusión grandísima y de un impacto gravísimo sobre la vida de los humanos en el planeta Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy grande, muy global. La avaricia. Ese que nunca se llena, que tiene toda la plata del mundo y quiere más y más y más, ¿sí? En esa avaricia, por ejemplo, de algunas instituciones multinacionales que explotan los recursos naturales, pues ahí hay un mercado, ahí hay un negocio, ahí hay mucha plata, ¿sí? Explotación de petróleo, explotación de montañas para sacar materiales de construcción, explotación de la fauna, ¿no? Por ejemplo, de toda la parte marina, los pescados, ya hasta cierto punto eso digamos, estaba bien si se controlaba y se le permitía a la naturaleza tener su ciclo de regeneración natural y habitual, pero es que destruyendo los árboles, destruyendo todo, pues no se va a llegar a ningún lado, porque es que resulta que ya ni siquiera la naturaleza alcanza a reconstruir y a regenerarse, y lo único que se hace es consumirla. Entonces, esa avaricia, pero eso da mucha plata. Esa avaricia es la que como pecado está afectando también al mundo del consumismo, del consumidor, ¿no? Donde nos movemos por lo que nos mueve la publicidad y el mercadeo, ¿no? Esto es fuerte lo que yo estoy diciendo, pero pues es una realidad, o sea, es una realidad. Mire, el mercadeo es una cosa súper interesante, además es súper hermoso. A mí me gusta mucho el mercadeo, me parece bonito. Yo estudié en algún momento antes de ser terapeuta ocupacional, yo estudié investigación de mercados. Yo soy tecnólogo en investigación de mercados y resulta que en algún momento yo estudiando esto me daba cuenta de que el mercadeo tiene un poder impresionante para el consumo de las personas en su cotidianidad. Y cómo esto se podría utilizar de una forma tan buena, porque tiene unas estrategias, mire, tiene estrategias desde la psicología, desde las neurociencias, tiene estrategias o sea, desde todos los ámbitos tiene una gran cantidad de recursos y estrategias el mercadeo. Y se utiliza toda esta estrategia y todo esto simplemente con el fin del consumo, el consumo para llenar bolsillos de plata. Del consumo, el consumo. Y nosotros dependemos del consumo, ¿sí? Muchas veces la publicidad nos genera necesidades que no tenemos, pero que en el momento de ver la publicidad, de ver ese mercadeo arrasador, decimos, oiga, de verdad yo no sabía que necesitaba esto, ya lo necesito, lo quiero comprar. Entonces se convierte todo en un consumo irresponsable. Y ante más demanda,
¿cierto? De los consumidores, pues más producción tiene que haber. Y esta avaricia es un pecado grande que está acabando con muchos recursos naturales. Entonces, no solo es el hecho de tener esta pequeña conciencia, sino que también hay que entender que detrás de todo hay un pecado. Ese es el famoso pecado del paraíso. O sea, el pecado del paraíso no es solo la historia de Adán y Eva y ya, sino lo que significa realmente eso al día de hoy. Y eso lo que significa al día de hoy es que el ser humano quiere seguir siendo como Dios, sabiendo que pues eso nunca va a llegar a ser. Entonces, todo nace de la ruptura del vínculo del hombre con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, no, yo ese vínculo lo voy a reactivar, ese vínculo lo voy a restaurar, esa relación del hombre que se rompió conmigo por el pecado, y estoy dando solo un ejemplo de pecado, es que no se entienda el pecado como simplemente la fornicación o la lujuria, no, o sea, el pecado, sí, claro, eso hace parte del pecado, pero es que hay pecados que el pecado trasciende más allá, porque la realidad del pecado es que el pecado es uno solo, es el pecado del paraíso, es el pecado que nos rompe la relación con Dios y el entendimiento de lo que Dios quiere para el hombre, para la humanidad. Ahí viene el pecado. Esa es la real definición del pecado. Los otros son unas formas de pecar, pero la real definición de pecado está ahí en una sola cosa, y es, miren ustedes Génesis 1. O sea, miren ustedes la ruptura de la relación del hombre con Dios. Y ahí viene para aquí, de allá para acá. Y de eso es que Jesucristo nos viene a salvar. Cuando Jesucristo dice es que Jesús me salvó, realmente lo que está haciendo, lo que uno está queriendo decir es que Jesús cogió esa relación rota y la reestructuró, la rehizo más bien, la arregló. Entonces el decir que Jesús me salvó no es otra cosa más que decir que Dios ha restaurado y quiere restaurar un vínculo con nosotros. Eso es diferente. Porque cuando usted piensa en resurrección, usted piense en que Dios lo único que quiere es eso. Es ese salvarnos, pero el salvarnos en lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios realmente? ¿Y por qué lo hace? Yo tengo una respuesta para por qué Dios hace lo que hace. O sea, por qué Dios hace esto de morirse y resucitar. Pues primero porque quiere. O sea, pues porque es Dios, puede, quiere y no le da miedo. ¿Sí? Pero realmente es por amor. O sea, Él no tenía ninguna obligación de hacer ningún sacrificio. Ese sacrificio fue realmente por amor. Porque ama su creación, ama lo que ha hecho. Y nos quiere dar la estrategia y las herramientas para que nosotros nos hagamos responsables de ella. Porque el amor es eso. El amor te enseña, te acompaña, te ayuda. Dice San Pablo, te sostiene. Pero no lo hace por ti. Te sostiene, pero no lo hace por ti. Entonces, claro, cuando yo les digo a ustedes, la resurrección de Jesús realmente es el acto de misericordia más grande que pudo haber tenido Dios con nosotros. Ese acto de misericordia grande, poderoso, es lo que nosotros llamamos resurrección. Entonces la pregunta de, ¿y después de la misericordia qué? O sea, después de esta resurrección, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Yo recuerdo ese texto del Evangelio donde dice que, el Evangelio no, donde el Hechos capítulo 1, donde dice que Jesús estaba ya resucitado, andaba con los apóstoles y llegó un momento en que Jesús dijo, bueno, listo, ha llegado la hora, hasta luego. Y se fue. Lo llamamos la ascensión del Señor.
Y dice la palabra que los que estaban con él, los apóstoles, se quedaron todos mirando para el cielo. Y al parecer llevaban un buen rato mirando al cielo porque llega un ángel, le tocó llegar a un ángel y decirle, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿A qué se dedican, amigos? ¿Todavía están mirando al cielo? ¿Están mirando las viejas glorias? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué esperan? ¿Que regrese? Claro, y chévere. Pero mientras tanto, ¿qué? ¿Ustedes a qué se van a dedicar? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Mm? Y mientras tanto, ¿a qué nos ponemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A seguir mirando al cielo y extrañando lo que éramos cuando estábamos él aquí caminando con nosotros en carne y hueso? Sí, claro, porque los apóstoles seguramente mirando al cielo decían, ay, qué maravilloso fue verlo caminar sobre las aguas, ¿cierto? El más glotoncito, el más comelón decía, ay, qué rico cuando multiplicaba los panes, pues claro, comíamos y comíamos bien, ¿sí? El más espiritual decía, uy, mire, cuando sanaba a los ciegos, cuando sanaba a las personas con discapacidad, a los paralíticos, dice la palabra, ¿no? O sea, tantas cosas y todos recordando, mirando al cielo y recordando esas bellas proezas de Jesús. Y resulta que cuando él antes de irse les dice, es que ustedes tienen que hacer cosas más grandes que las que yo hice, pues ellos mirando al cielo no se acordaban de eso. ¿Qué recordamos nosotros antes de la misericordia, muchachos y niñas? ¿Qué recordamos antes de la misericordia? Antes de que Dios salvara nuestras vidas. Hechos 1. Bajo el ángel les dijo, ¿ustedes qué hacen mirando todavía al cielo? Váyanse. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar. Entonces, después de esta misericordia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Después de este acto glorioso y grande de misericordia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí viene Mateo 18. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Esa pregunta de Pedro es una pregunta... es que Pedrito es un personaje. A mí me encanta San Pedro porque San Pedro tenía una forma de hablar, de preguntar, de moverse, de reaccionar que es... ¡qué bueno! ¿Sí? Por aquí están comentando, bueno, chévere, Polito, mira, dice Paul Wilcapi, dice, dejar de mirar al cielo y empezar a trabajar. Correcto, mi hermano, así es. Entonces, Pedro tenía una forma bien particular y chévere de comunicarse con Dios. Y él le pregunta, eso es una pregunta retórica que llamamos nosotros, si hacemos un análisis literario del texto, Pedro está haciendo una pregunta retórica porque él, ¿qué quiere decir una pregunta retórica? Que en la misma pregunta se está dando la respuesta. Entonces, más que una pregunta, realmente lo que es una afirmación con signos de pregunta. Una pregunta retórica. ¿Sí? La retórica es súper interesante. Y entonces dice, Jesús le dijo, entonces, dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Pero Jesús no se queda con la retórica, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Todos conocemos el significado del 70 veces 7. Primero, el significado del 7 lo tenemos claro. ¿Cuál es el significado del 7? El 7 nos muestra, ¿sí?, la plenitud de Dios. Es como un número muy grande, es como el número infinito en los textos sagrados, ¿no? Significa eso. Cuando dice hasta 7 veces, pues Pedro se está refiriendo realmente a un número grande de veces. Pero Jesús con su respuesta de hasta 70 veces 7 lo que está haciendo es dar una dimensión de lo infinito que es de lo que tiene que ser el perdón, de lo que tiene que ser la misericordia. ¿Sí? Exacto, ahí están comentando, muy bien, Jessica. Sí, o sea, es eso lo que tiene que hacerse. 70 veces 7, entonces está hablando de la misericordia infinita. O sea, la misericordia que no se agota tan fácil, que no se acaba tan rápido.
Y con esto les cuenta una semejanza. Mateo, el Evangelio de Mateo, y vamos a dar contexto, el Evangelio de Mateo es un evangelio que tiene una característica bien bonita, y es que uno de sus intereses principales es hablar del reino de los cielos. ¿Sí? Del reino de los cielos. Entonces dice, el reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados. Entonces empieza a hacer, y hay varias comparaciones del reino en este Evangelio de Mateo. El reino es, y yo quiero que ustedes hagan un ejercicio hoy, un ejercicio aquí, virtual. Ahí donde está usted sentado en su casa, imagínese el reino de los cielos. Chévere, ¿no? Pero hágame un favor, vamos a hacer un ejemplo de un reino de cielos. Entonces, supongamos que el barrio en el que tú vives es el reino de los cielos. O la localidad en donde tú vives, o la ciudad donde tú vives, es el reino de los cielos. Entonces tenemos un reino. Y ahí hay un alcalde, hay un líder, hay un presidente, que le vamos a cambiar el nombre político por el nombre de rey. ¿Sí? Y en ese reino, entonces ya tenemos un espacio físico para un reino. En ese reino, donde reina un rey específico, ese rey es el que impone o el que coloca las leyes, coloca las normas de convivencia, es ese rey. Entonces, si tú quieres vivir en ese reino, pues básicamente debes ser muy obediente y acorde a la filosofía y a lo que indica su rey. ¿Sí? Si tú quieres ser miembro o agente o ciudadano de ese reino, pues, o digno ciudadano reconocido por ese reino, pues, hombre, debes pues vivir conforme a lo que ese rey o esa autoridad ha estipulado. Cuando hablamos del reino de los cielos, yo les pregunto a ustedes en sus casas, ¿ustedes sienten que son parte del reino de los cielos? Porque es que eso no es un lugar físico así nomás. Estar en el reino de los cielos es estar en la presencia misma de Dios. Estar en el reino de los cielos es hacer que Dios sea mi rey, mi Señor, y que yo vivo y convivo según lo que ese rey me pide y me enseña y me muestra. Y nosotros tenemos además un rey maravilloso que no solo votó normas y pautas, sino que en realidad vino, las vivió, las sufrió y vivió como nosotros. Ese es el tamaño de nuestro rey, ¿no? Entre otras cosas, que es un rey que nos mostró con su ejemplo, sencillito. Nos educó con su ejemplo. Ese es Jesús, ¿no? Ese es nuestro Dios. No es un Dios lejano en la estratosfera por allá lejos, re lejos. No, es un Dios que vive con su pueblo, camina con su pueblo y enseña con su ejemplo. Yo creo que lo más difícil para nosotros los creyentes es eso, es el testimonio, es el ejemplo. Es así de fácil. Yo estoy aquí predicando, yo estoy diciendo muchas cosas, ¿sí? Pero también hay que cuestionar, yo me cuestiono mucho qué tipo de ejemplo estoy dando y qué tipo de testimonio soy. Y me lo cuestiono todo el tiempo, porque evidentemente me equivoco muchas veces, y más que un testimonio, a veces soy un antitestimonio. Pero Jesús tuvo la capacidad de venir hasta acá y decir, mire, las cosas se hacen así. La felicidad es esto. Y realmente, más que un sentir y más que una experiencia de pronto de emociones, el amor es una forma de vivir. Entonces,
Vamos a vivir como se vive en el amor, como se vive en la felicidad. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús. No tenía que echarse grandes discursos, ¿no? Simplemente con su forma de vivir. Eso, cuando él dice, el reino de Dios se parece a... Ahí está la clave. Porque en este caso, el reino de Dios es semejante a la misericordia. El reino de Dios es misericordia. Y fíjense ustedes que si Jesús vino, murió y tuvo un acto de misericordia más grande de todos, que fue resucitar y salvarnos a todos nosotros, pues hermanos, eso es lo que nos toca hacer aquí. Mire, ¿cuál es la historia que nos propone? Un personaje con una deuda, el rey le cobra y le dice, usted me debe mucha plata, hermano, venga, yo para acá lo cojo y usted lo voy a vender a usted y su familia y voy a hacer un montón de cosas, ¿sí? Para ganarme una platica de todo lo que usted me debe. Y así me voy a cobrar, sencillito. Entonces el hombre le ruega al rey y el rey tiene misericordia. Sintió compasión de él, dice la palabra. ¿Cierto? Se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda, dice el versículo 27. Pudiendo castigar, pudiendo dañar, el rey prefiere perdonar, prefiere la misericordia. Naturalmente este rey se parece a Dios. Pero ¿qué sucede después de la misericordia que da el rey, que da el Señor? Este hombre se aleja, sale y se encuentra a otro por la calle que le debía dinero y se lo cobra a los golpes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mi amigo, que este personaje, un poco canalla, recibe la misericordia, pero tan pronto sale y se va, abandona la misericordia, la olvida y no la vive. Entonces, aquí viene la gran respuesta a esta pregunta. ¿Y después de la misericordia de Dios qué? Después de la misericordia de Dios, lo que viene es la misericordia del hombre. Aquí se acaba esta predicación. Después de la misericordia de Dios, lo que viene es la misericordia del hombre. ¿Por qué viene la misericordia del hombre hasta ahora? Porque nos la están enseñando, porque nos la están dando. Entonces, si Dios nos enseña misericordia, a nosotros lo que nos corresponde es hablar, andar, vivir y caminar la misericordia también. La misericordia. Y para eso Dios nos hace libres del pecado, nos hace libres del pecado del mundo, para que podamos ser libres y ser misericordiosos, siendo libres. ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes y les voy a pedir el favor, participen, escriban por el chat. Después de la misericordia, cuando usted siente que Dios ha sido misericordioso con usted, ¿qué es lo que le ha dado Dios para que usted se sienta lleno de la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que ha dado Dios? ¿Qué es lo que le permite Dios? Para que usted se sienta realmente lleno de su misericordia. ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero decir que nuestro Dios está en cada uno de nosotros. Él es muy misericordioso. Yo creo que en estos momentos, en cada uno de nuestros hogares, hemos tenido minutos de hablar con Él. Yo creo que a nivel del mundo, muchas personas que no creemos o por nuestra actividad de día a día, no le damos ese tiempo
Considero que hemos tenido ese tiempo con Dios. Él sabe por qué lo hace. No quiero creer que nos está castigando. Nos ha demostrado que nosotros hemos estado acabando con la naturaleza. Hemos perdido ese lazo de familia. Creo yo que en estos momentos han sido los días donde más tiempo he tenido para conversar con mi esposa, con mis verdaderos amigos, con mi familia, con mis padres, pese a la distancia. Yo creo que un mensaje, una llamada, puede ser corta, nos alienta. Y yo quiero decirte en esta tarde que Dios vive dentro de nosotros. Y efectivamente, en esta reflexión de la misericordia de Dios, donde Dios nos ama entrañablemente, nos da su misericordia, pues nosotros, ¿qué podemos pensar? Que es el tiempo de la misericordia también del hombre. O sea, después de la misericordia, ¿qué viene? Después de la misericordia de Dios, viene la misericordia del hombre. Después de la misericordia de nuestro amado Señor, viene la misericordia nuestra. O sea, la que nosotros tenemos que vivir, la que nosotros tenemos que aplicar todos los días, en todo momento. Si el ser humano fuera más misericordioso con el entorno que lo rodea, con la naturaleza, con las personas, con la familia, con los amigos, con todo el mundo, estaríamos hablando de que este mundo sería mucho mejor. Porque será un mundo que dependería y viviría 100% de la misericordia. Sencillo. Ese sería nuestro mundo. Efectivamente, sí, y Andresito me escribe aquí, si caemos por nuestros pecados, Dios nos perdona. Caer y levantarse. Así es, hermano. ¿Sí? Fíjese que este hombre recibió la misericordia de Dios, pero por alguna extraña razón no entendió la misericordia que recibió, y ese es el problema. O sea, el problema no es que nosotros seamos malos, porque es que malos somos y seremos siempre. Mentiras. O sea, el tema es que nosotros somos personas que tenemos la capacidad de entender o de hacernos los que no entendemos. ¿Sí? El tema es que tú y yo tenemos la capacidad de entender. Entonces, el asunto real aquí es un problema de entendimiento, porque no entendemos la misericordia de Dios. ¿Sí? El asunto es que nosotros no entendemos la misericordia y el amor de Dios. No sabemos que ya lo estamos viviendo, que lo estamos gozando, que nos estamos gozando en eso. No lo sabemos. Entonces, les estaba yo diciendo, el problema real es de entendimiento. O sea, nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está pasando aquí. Nosotros no estamos entendiendo qué es lo que sucede en nuestras vidas, qué es lo que Dios nos está dando, qué es lo que Dios nos está mostrando, cuál es el regalo precioso de Dios en esta Semana Santa. Ese es el problema, que nosotros no lo estamos entendiendo. Entonces, les estaba contando un poco acerca de cómo va a funcionar esto. O sea, cómo empieza nuestra función después de recibir la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obrar nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando la misericordia de Dios ya llega a nuestras vidas? ¿Sí? ¿En qué nos vamos a concentrar? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Sí? Es muy importante poder entender que es el tiempo de la misericordia que hemos recibido y la que vamos a dar. ¿Sí? Mire, si yo le preguntara a ustedes mis hermanos,
en términos de misericordia, ¿usted qué siente en qué siente que ha sido beneficiado de la misericordia de Dios? ¿Sí? ¿En qué siente usted que ha sido totalmente beneficiado de la misericordia de Dios? Dígame o cuénteme usted. ¿Sí? ¿En qué? Entonces, cuando uno pregunta eso, pues se da digamos, algunas respuestas muy particulares. Dios es misericordioso conmigo porque tengo salud. Dios es misericordioso conmigo porque estoy aquí. Dios es misericordioso conmigo porque, sí, bueno, etcétera, etcétera. Dios es misericordioso conmigo. Entonces, claro, aquí nosotros empezamos a encontrarnos con unas realidades de misericordia de Dios. Entonces, claro, efectivamente, nosotros tenemos muchas razones por las cuales dar gracias porque la misericordia de Dios ha obrado, ha actuado, se sigue moviendo en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando nuevamente. Ya vamos a hacer el cierre de la enseñanza, vamos a hacer una oracioncita con los cánticos de nuestro hermano Andrés, pero pues voy cerrando, voy concluyendo ya. Entonces, dice, usted recibe y luego da. No hay una forma de dar si no se ha aprendido recibiendo. Y de esas cosas que nosotros hemos recibido, puede estar, por ejemplo, la salud, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros de salud, por ejemplo? Bueno, ¿qué me cuentas tú de tu salud? ¿Sí? ¿Te estás cuidando? ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Cuidas tu alimentación? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo nos cuidamos? Qué bonito saber que uno recibió por misericordia la salud, el trabajo, y que eso estamos siendo. Nosotros cuando disfrutamos de nuestra salud somos misericordiosos con la salud de los otros. Y somos misericordiosos en el trabajo. Por ejemplo, ¿usted qué tan buen compañero de trabajo es? ¿Hay misericordia donde Dios te dio misericordia? El jueves pasado, en el rezo de la liturgia de las horas y las vísperas, mi pequeña enseñanza sobre alguno de los textos de la liturgia de las horas iba encaminada a la confesión. ¿Sí? Qué gran dispensador de misericordia es el confesionario, ¿no? O sea, la confesión, el sacerdote por el cual el Espíritu Santo obra y perdona nuestros pecados. Qué fuerte y qué bendición es eso. ¿Mm? ¿Cómo estamos nosotros disfrutando de eso? ¿Cómo le estamos dándole valor realmente al sacramento de la confesión? Porque ese es el acto de misericordia grande. Tener la oportunidad de seguirnos reconciliando con Él a pesar de ser quien somos, de pecar como pecamos y de hacer lo que hacemos. Y seguimos firmes con Él. ¿Cómo estamos en esa misericordia? Por ejemplo, Efesios 4:26, ¿no? Voy a buscar aquí rápidamente esta es una de las que más me gusta. La carta a los Efesios. Aquí está. Efesios 4:26 dice lo siguiente. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, y que vuestra indignación cese antes de que se ponga el sol. ¿Cuántas veces nos hemos acostado furiosos con algún familiar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántas? No es fácil, pero se supone que una de las reglas, por ejemplo, en el matrimonio es nunca acostarse en bravos. O sea, que se duerma, se pase una noche sin haber arreglado el problema. Y eso nos ha pasado a muchos. No es fácil. Que el enojo no le dure hasta el otro día, que nunca se acuesten enojados, por ejemplo. Que tanto perdón estamos dispensando al otro, al hermano, al amigo. ¿Sí? ¿Qué tanto perdón estamos dándole a las personas que amamos? ¿Mm?
Eso es una cosa súper importante que podemos ver. El perdón. Dentro de las otras cosas, yo sí tengo una muy importante para decirles a ustedes, que me parece súper, súper importante, y es, ustedes están en esta comunidad por misericordia, en la comunidad a la que pertenezcas. Si es tu comunidad parroquial, si es un grupo de oración, si es tu familia, la comunidad que sea. Ustedes están aquí en la Santo, en esta comunidad, o los que están en otras comunidades, por la mera misericordia de Dios, por el amor misericordioso de Dios. Entonces aquí les voy a dejar una pregunta así de grande. ¿Qué tan misericordiosos estamos siendo nosotros con nuestra comunidad? ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a nuestra comunidad? ¿Qué tanto le estamos aportando de tiempo y recurso a nuestra comunidad? Y recurso no me hablo solo de la plata, el recurso es el trabajo, las manos que laboran. Segmentado, un recurso deteriorado, un recurso de lo que me queda, de lo que me sobra, más no de lo que organizo y propongo. ¿Cómo estamos haciendo nosotros eso? ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos de comunidad? ¿Realmente sí estoy amando mi comunidad? ¿Realmente sí la estoy amando? ¿O qué está pasando conmigo y con mi comunidad? Eso es una muy buena pregunta. Yo me cuestiono porque la gente le da muy duro a las comunidades y le da muy duro a los líderes de las comunidades. Le da muy duro a los servidores o le da duro a cualquier cosa de la comunidad. Y eso lo veo constantemente en múltiples comunidades en donde he podido estar y en estos años, en estos ya poco más de 15 años de estar en este camino, que he conocido muchísimas comunidades. Me da tristeza saber que hay personas que reciben la misericordia de Dios pudiendo estar en una comunidad y al primer problema lo primero que hacen es salir corriendo o amenazar con su partida. Entonces, nosotros tenemos que ser misericordiosos con lo que Dios nos ha dado, y si Dios nos dio una comunidad por la misericordia misma de Él, pues lo mejor que podemos hacer es responder a esa misericordia diciendo: Señor, aquí estoy firme en mi comunidad, Señor, aquí estoy, me mantengo en la comunidad, Señor, aquí estoy, no me voy a ir. No me voy a ir por culpa de un hombre o de una mujer, no me voy a ir por nada, solo me voy o me quedo por ti. Sencillito. Si usted se va a ir de su comunidad, piense que se va a ir a hacer cosas mejores que las que estaba haciendo en esa comunidad. De resto, no hay alternativa para irse de la comunidad. No existe opción. No debería estar contemplándose eso. Hay que ser misericordiosos con lo que Dios nos da y utilizar la misericordia a favor de Dios y a favor de los hermanos, sobre todo. Entonces, hermanos, ¿qué viene después de la misericordia? Lo que viene después de la misericordia de Dios es la misericordia del hombre. No se les olvide eso. Cuando ustedes vean en esta Semana Santa por televisión, por internet, por donde sea que lo estén viendo, ustedes vean cómo Dios tiene toda una pasión, ¿no? El Viernes Santo, Dios muere. Y vamos el sábado a visitarlo al Santo Sepulcro, y después ese domingo glorioso resucita nuestro Dios. Ahí tome nota de lo que diga el Padre en la homilía, no tome nota de lo que está viendo, porque ese es el momento grandioso de la misericordia que Dios está haciendo por ti y por mí. O sea, Dios está dando su vida y está mostrando un gesto de amor y misericordia inmenso. ¿Qué nos conviene a nosotros después de esta Semana Santa? Ser lo que Jesús hizo por nosotros. Hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Dar misericordia. Ser misericordiosos. Ya se le acabó lo poético al asunto, porque esta es la parte dura. Esta es la parte difícil, ¿no? Entender que esa misericordia no es tan fácil de dar, pero que es necesario darla, que es necesario ponerla al servicio. La misericordia.
Has recibido, ahora vas a dar misericordia. Has recibido, es momento de que des misericordia. Así es la vida, así son las cosas. Bueno, mis hermanos, yo quiero que ustedes se lleven esto hoy, todo este caminar de alejamientos y acercamientos, de regresos, de alejarse y regresar, de alejarse y regresar, concluye en el recibir y en el dar. En el alejamiento, cuando buscamos de Dios, recibimos de Dios. Y en el acercamiento, estamos con Él y damos en su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Le voy a pedir a mi amigo Andresito que ya libere su micrófono y nos acompañe y nos direccione esta oracioncita. También agradecer a nuestra Madre Santísima que nos está cobijando, que cada una de nuestras oraciones puede interceder, pueden escuchar oraciones y pedirle que primero darle gracias por la vida, por la fortaleza de la fe que nos mantiene en este momento, y que toda decisión y todo lo que pase que esté en sus manos, en las nuestras, que se haga por nuestro amado Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por este momento maravilloso, damos gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, por todo lo que hace en cada uno de nosotros, por bendecirnos con su amor misericordioso, por llenarnos de tantas bendiciones, por darnos esa misericordia que así procede de Él, esa misericordia que tenemos que aprender, que tenemos que estar dispuestos a aprender, que tenemos que estar dispuestos a dar, que tenemos que estar dispuestos a tener en nuestros corazones y ser dispensadores de esa misma misericordia para Dios. Que en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nosotros empecemos de verdad a caminar hacia el sepulcro con Jesús, para morir en Él, para morir con Él y resucitar con Él y en Él. Que podamos nosotros de verdad tener un camino de paz, un camino de resurrección, un camino de amor, y que podamos nosotros darnos la mano entre nosotros y entender la realidad de la misericordia de Dios, entender la realidad de lo que es el amor de Dios. Así que hoy, mis hermanos, yo pido para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes con todo su poder y autoridad, para que el Espíritu de Dios haga en ustedes y en mí personas de misericordia, personas que entendemos la misericordia de Dios, la aprendemos y la dispensamos, la damos a todas las personas que se nos atraviesen por la vida, a todas las personas que se nos atraviesen por el camino. Así que si Dios por misericordia nos ha dado la vida, nosotros por misericordia tenemos que dar vida, tenemos que entender la vida y buscar ser felices en la vida de los demás, buscar hacer felicidad como Dios pretende con nosotros, hacer felicidad a la vida de las otras personas. Y para eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, y para eso tenemos que dejarnos mover por ese Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo de Dios, sopla con todo poder, con tu amor, ven sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, porque necesitamos de ti hoy más que nunca. Pasa, Espíritu Santo, en medio de este momento de crisis, de confusión, de angustia. Hoy te pedimos que bendiga, Señor, a todas las personas que están conectadas en este momento, aquellos que de pronto se desconectaron y pues no se volvieron a conectar. Igual, Señor, bendíceles y permite que se lleven el mensaje de tu amor. Permítenos a todos nosotros, Señor, y a todas personas que están viendo esta predicación tal vez tiempo después de que se fue hecha en vivo, igual esa bendición también es para ti. Que en el nombre poderoso de Cristo, hoy nosotros nos vayamos llenos de la misericordia de Dios a dar la misericordia de Dios para Él, para su gloria, honor, poder y majestad. Amén, amén y amén.
Bueno, darle gracias a Dios, agradecer por estos minutos y insistir que en cada oración Madre, dar gracias a Dios por la vida, porque estamos en familia, porque estamos en oración. De pronto las iglesias están vacías, pero yo creo que ahora a nivel del mundo, en cada hogar hay una iglesia. Si alguien pensaba que iba a caer nuestra religión, yo creo que no. Yo creo que se está fortaleciendo y hay más oración. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos aquí por estar conectados, todos porque hicieron el esfuerzo también de reconectarse una vez que se cayó la comunicación. Pues eso es muy importante para nosotros, que ustedes nos puedan acompañar, que ustedes hagan parte de todo este proyecto de evangelización desde las redes virtuales, la comunidad que ha dispuesto también para cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les ilumine, les regale les regale esa misericordia y el entendimiento mismo de la misericordia, para que así podamos todos disfrutar del amor, de la bendición y el amor de Dios. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí, por conectarse y pues por prestar atención. Andresito, muchísimas gracias, hermano, Dios te bendiga por este regalo precioso de estar aquí con nosotros, porque te animaste tú solito y sin tu esposa, ¿no? Eso como que no es tan fácil, ¿no? La otra ya nos ha de acompañar ya. Muy bien. Entonces, si ellos son un servicio de música que van los dos cantando normalmente, entonces pues también muchas gracias por el esfuerzo. Pues la esposa de Andrés se llama Gisela y ella pues en este momento está trabajando, es médico, está trabajando en un hospital allá en Ecuador, y pues en medio de toda esta crisis nomás solo pisar el área de un hospital ya se torna peligroso. Entonces pues también oramos por Giselita para que Dios la proteja, la bendiga y te proteja a ti también, pues que convives ahí con ella y pues que no le tienes miedo a la enfermedad, porque el amor supera el temor. Listo, mi hermano, muchas gracias. Si quieres despedirte de las personitas, darles un mensajito final. No, insisto en dar gracias a Dios y a cada uno de ustedes este momento de haber tenido tiempo para Dios. Es por algo. Dios llama, convoca a los que realmente en este momento necesitan. Darle gracias a Dios, que en cada uno de nuestros hogares nos llene de bendiciones, y con fe, hermanos, que esto va a pasar. Amén. Amén, muchísimas gracias. Bueno, entonces a todos, pues estuvo Andrés desde Ecuador, estuvo Marlon aquí desde Bogotá, Colombia. Entonces nos estamos hablando, muchas bendiciones. De pronto por ahí invito a Andresito y a Giselita más adelante, el próximo jueves, de pronto nos acompañen también en la oración de la liturgia de las horas, y pues ya teniendo fe en Dios que el internet no nos vaya a molestar mucho. Muchas bendiciones a todos, bendiciones, muchos abrazos, cuídense mucho, hasta luego. Dios les siga bendiciendo. Amén.